¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Nos reunimos para revisar los temas de actualidad, los temas de la contingencia. En esta oportunidad, la adulteración de cifras del IPC de los meses de agosto y septiembre del año pasado y con todas las consecuencias que ello ha traído. Vamos a revisar una nota introductoria y luego vamos con el diálogo con nuestros parlamentarios. La Unidad de Auditoría Interna del Instituto Nacional de Estadísticas detectó indicios de una manipulación del IPC para el cálculo de agosto y septiembre de 2018, lo que podría haber afectado el IPC informado. De acuerdo a los registros de la entidad, la inflación de agosto fue de 0,2% y la de septiembre un 0,3%. Las expectativas apuntaban a una variación de 0,2% y 0,4% respectivamente. Los efectos de la eventual manipulación ocurrida esos meses habría provocado que en ambas oportunidades se haya informado erróneamente una diferencia de un 0,1 punto porcentual. Por esta razón, el INE suspendió al jefe del Departamento de Precios y se presentó una denuncia ante el Ministerio Público, la cual ingresó a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Además, se realizará una revisión exhaustiva de los años 2016 a 2019. Pero frente a estos hechos cabe preguntarse si este es una situación puntual o se habría producido varias veces antes. ¿Y cuáles son los efectos que esto habría provocado en el bolsillo de todos los chilenos? Teníamos ahí la nota introductoria que preparó el periodista Patricio Varela con la pregunta planteada. ¿Cuál es el daño real que se podría haber provocado a nuestro país, los efectos de esta alteración y cómo los chilenos finalmente pueden o no haber sentido las repercusiones de este hecho que es claramente grave? Para conversar acerca de ello, con el diputado Pedro Velázquez vamos justamente a analizar esta situación. Diputado, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias, Guillermo. Saludarlo a usted como siempre, a todo el equipo de producción de nuestro canal. Sentirnos muy contentos por los cambios, por las novedades que han realizado y dispuestos, como corresponde, como canal de la Cámara, estar a vuestra disposición y poder aclarar todo lo que sea necesario por un tema tan delicado como usted lo ha señalado. Diputado, la pregunta quedó justamente planteada. ¿Qué tan grave, qué tanto daño se puede haber provocado a los chilenos con la alteración de estas cifras? ¿O es imposible medirlo? Yo diría que el daño que se ha causado es de una gravedad que el normal de los chilenos no alcanza a entender. No alcanza. No obstante, hay una cantidad de economistas que han sido muy honestos de darle explicaciones lo que significa esto, y lo que parece extraño que una importantes exministros de Economía, de Hacienda, han guardado absoluto silencio. Por lo tanto, esto es grave, por la sencilla razón de que estamos frente a una institución como el INE, donde está nuestra esperanza, nuestra seguridad, nuestra certeza jurídica en el área económica, donde se lleva a efecto esta canasta de productos que nos permiten decir qué es lo que está consumiendo o no consumiendo los chilenos. Y en base a ese índice que se estaría o hubo manipulación, posteriormente esto se traslada, esa información errónea se traslada al Banco Central, quienes el Banco Central supervisan, ejecutan, modifican, incorporan, sacan a la unidad de fomento. Y la unidad de fomento es la que se lleva, y el 80% de los chilenos tenemos contrato, desde un contrato de trabajo, desde el contrato con las propias AFP, con las empresas de seguro, con los bancos. En resumidas cuentas, hoy estamos en una inseguridad institucional. Por lo tanto, la gravedad es tal tema que no se puede dimensionar, porque la pregunta es, ¿por qué si en agosto del año pasado y del mes de septiembre se detectó esta irregularidad? ¿Por qué se tuvo que esperar 7 meses para poder informar a la opinión pública? Eso nos produce grave porque hay algo. No puede ser que una investigación de 2 meses se demore 7 meses. Por lo tanto, estamos ante una situación muy delicada y eso tiene que investigarse, y es lo que hemos propuesto de una comisión investigadora. Usted lo decía, diputado, esto claramente afecta finalmente a la UEF y por consiguiente al IPC, que nos toca a todos los chilenos.
Estamos más o menos claros en quién pierde, pero ¿quién gana con esta adulteración? Mire, el economista y ex consejero del Banco Central y esposo de la actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, un experto, excúseme por no recordar bien su nombre, ha señalado que los más beneficiados han sido las empresas de seguro, la AFP y los bancos y todas aquellas instituciones que generan grandes transacciones, porque un 0,1, un 0,2, no estamos hablando de un arriendo de 250.000 pesos, estamos hablando de transacciones de millones y millones de dólares. Por lo tanto, estamos frente a un tema que, reitero, para el común y normal de los ciudadanos, no alcanzamos a entender y no alcanzamos a ver los efectos. Nuestra pregunta entonces es, ¿esto es una práctica? El funcionario fue contratado el año 2007 a honorario. El 2011 asume a contrata y en el 2018 se contrata con el cargo de jefatura. Por lo tanto, yo no quisiera imputarle a este señor porque va a estar en el término del Ministerio Público, pero aquí podríamos estar en una especie de situación que ha estado permanente en el tiempo. Dios quiera que no sea así. Y por eso se pretende llegar hasta el final, con la finalidad de que una comisión investigadora no tan solo investigue los hechos, sino de que el tema es cómo generamos con expertos en forma transversal, porque esto no es un tema de gobierno ni de oposición. Aquí la comisión investigadora abarca el gobierno de Bachelet hasta los años en el cual está el presidente actual, porque queremos ver cómo se ha relacionado. Eso en términos generales. Pero, ¿qué pasa? Porque, bueno, usted dice que, de acuerdo a lo que señala este economista, es en la banca y las grandes aseguradoras las que eventualmente tendrían cierto grado de ganancia con este tema. Pero un asunto de estas características también repercute en la imagen internacional y al final esa ganancia puede ser mínima comparado con la repercusión que podría traer o el efecto en el extranjero como imagen país. Bueno, ese es justamente otro de los temas y por eso, como presidente de la Comisión de Economía, al día siguiente que se supieron estos hechos, el martes se citó al ministro de Economía en carácter de urgente. Él tuvo la amabilidad en el momento de llamar por teléfono y decir, mire, yo quiero ir para poder explicar. Lo que explicó fue justo lo que tenía. No asistió el director nacional del INE, por lo tanto, para el martes subsiguiente está en carácter de urgencia su presencia, porque él el que hizo la auditoría y colocó los antecedentes al Ministerio Público. Voy al tema suyo y ahí quiero decirle que de verdad siento una inseguridad como chileno y la verdad es una pena que este país, que durante años se reconstruyó en democracia, una seriedad en los mercados internacionales, con tratados de comercio, los informes que nosotros les entregamos a la OECD, al Fondo Monetario Internacional, al BID y a cuantos organismos tenemos tratado, significa que nos están mirando cada vez que llegue unos oficios y dicen, ¿será verdad? ¿Habrán manipulado? Este país está perdiendo credibilidad y una imagen que es irreversible. Es irreversible y la única forma de hacerlo es que efectivamente, de cara al país y de cara al mundo, Chile considera que esta situación fue irregular. El mundo nos está mirando cada instante, la globalización no esconde este tema y por lo tanto hoy día la política exterior chilena en el ámbito económico está absolutamente dañada. Lo que hay que hacer es recuperar esa confianza. ¿Cómo lo hacemos? Generando las instancias, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, de generar una institución que sea autónoma, que tenga recursos, que no esté al turno de los gobiernos y que le dé seguridad y que tenga una permanente supervigilancia de algún organismo internacional para no caer en estos hechos que nos afectan. Diputado,
¿Se ha informado poco de este tema desde que se conoció? Porque da la impresión que desde el punto de vista de medios de comunicación y de todo lo que tiene que ver con la difusión pública, claro, el primer día cuando se conoció, el gobierno inmediatamente hizo una conferencia, habló el ministro, pero a las 24 horas parece, esto lo digo al común de la gente, de la ciudadanía, se dio vuelta a la página y se dejó de hablar de ello en los medios, a nivel, digamos, de grandes instituciones. ¿Se está tratando de alguna u otra forma de minimizar un hecho de estas características? Se lo pregunto desde el punto de vista de su impresión como político, como presidente de la comisión. Absolutamente. Cuando usted ve ya en el diario, desde ayer, de hoy, están apareciendo algunas imágenes de entrevistas, pero reitero, a mí me encantaría decirle al ex ministro de Hacienda Foxley, a Ninat, a Velasco, pronúnciense, a los ministros de Economía, a Rodríguez, al ministro Rodríguez y a otros. Es decir, aquí estamos haciendo como que aquí no pasa nada, cuando esto es algo grave. Pero ¿por qué es grave? Porque esto afecta directamente al sector medio y de la clase baja, que es la que hace los contratos con la banca para un crédito hipotecario, para un crédito de consumo, para su vehículo, y por lo tanto aquí hay que pasar, disculpe la expresión, piolita. Y hay medios de comunicación a nivel nacional, escrito y televisivo, que tienen influencia en la AFP, en la CISAPRE, son coaccionistas de un grupo económico, porque en este tema, mi estimado amigo, estamos hablando que no se trata de la derecha, ni se trata de la izquierda, se trata de un poder económico que ha logrado engendrar a sectores que eran progresistas para ser parte de este proceso. Y para ello, entonces, una opinión contraria es preferible guardar silencio. Pero eso, la prensa, los periodistas, se entiende que esto es un juego y lo que usted señala lo comparto plenamente, o yo lo voy a asumir personalmente, es que aquí se le está tratando de bajar el perfil a una situación grave, delicada, internamente el país, porque afecta a los bolsillos de la clase media, del cual se habla mucho y no se hace nada, de los sectores pobres, pero no se hace nada, pero sí de un segmento que es el motor de este país acumulado en unos pocos, donde este sistema le benefició absolutamente, y eso no puede quedar así. Por eso esta comisión investigadora, en el cual en este momento llevamos 115 firmas, porque le hemos dicho, o quien habla, a cada parlamentario, esto no se trata de gobierno ni de oposición, se trata de un funcionario que entró en una administración anterior, continúa en otra, esto puede ser un proceso, y si no se investiga todo ese periodo, pero junto con investigar, porque el daño ya está hecho, se tiene que corregir, pero el proyecto de ley que está en el Senado tiene que tener la fortaleza, disculpe la expresión, no la letra chica, para que de alguna manera este ente autónomo siga recibiendo órdenes del gobierno de turno. Pasó con el censo, pasó con el tema del ámbito, en varias áreas hay discrepancia entre los organismos y eso no se puede dar. Diputado Pedro Velázquez, le agradecemos el haber estado junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista en un tema tan importante y que nos toca a todos como chilenos, porque afecta justamente al final, a la larga, por distintos carriles, al bolsillo de todos, no solo al día de hoy, sino que también a futuro, porque incluso toca hasta el tema de las pensiones. Bueno, yo quisiera decirles, agradecer a nuestro canal, decirles la pasión sin ser economista, me apasiona el tema económico, me preocupa mi país. Me preocupa la imagen, pero por sobre todo el bolsillo de todos aquellos que no tienen voces. Y gracias al canal de la Cámara estamos llegando. Sientan que este canal, que es de todos los chilenos, le está indicando la verdad de aquello que está mal interior para legislar y mejorar los destinos de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Nosotros seguimos en este tema, revisamos más reacciones, nos quedamos ahora con la palabra del ministro de Economía. Lo que nosotros como gobierno estamos empeñados es en tener lo más rápido posible concluida
todo nuestro análisis y toda la auditoría de tal manera de poder determinar cada una de estas variaciones en su magnitud y en los meses en que se dieron. Y por lo mismo hemos encargado, el director de línea ha encargado a la unidad de auditoría que haga esta investigación para el año 2019, para el año 2018, 2017 y 2016. ¿Qué queremos con eso? Lo que queremos primero es esclarecer, como dije, las magnitudes y cuándo se produjeron estas eventuales manipulaciones, y también lo que queremos es saber si esto es un hecho puntual que está radicado solamente en estos 2 meses de agosto y septiembre del año pasado, o es una práctica habitual que hemos detectado en el INE. Y eso todavía no lo sabemos y quiero que sean muy claros respecto de eso. Revisábamos ahí entonces las declaraciones del ministro Valente respecto de esta situación, de este tema que es tan contingente y tan importante para la ciudadanía. Lo seguimos analizando ahora con la diputada Sofía Cid. Diputada, le agradecemos el estar junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias, Guillermo, por estar acá. La verdad que es muy importante poder transmitirle a la ciudadanía el trabajo que realizamos y también estos temas tan importantes que son temas país también. Claro, los temas económicos además siempre tienden a ser bastante densos, quizá un poco incomprensibles para la gente, pero en este caso, un caso puntual como es el IPC, es algo que nos atañe directamente a todos y que vale la pena justamente explicar. En ese sentido, para hacerlo lo más gráfico posible, ¿cuál es el daño que se le hizo a la población en general con esto? Bueno, yo siempre le molesto a mis colegas y en la Comisión de Economía le digo que hay que hablar en chileno en términos de llegar a la ciudadanía, son muy técnicos como tú bien dices. Bueno, la verdad que cualquier variación en el IPC de una u otra manera afecta a la UEF, ¿ya? Acá estamos hablando de que se registró un 0,2 y debió haber sido un 0,1, por ende en ese periodo del IPC, la UEF aumentó un poco más, ¿ya? Según los expertos hablaban de que en ese mes la UEF aumentó alrededor de 54 pesos más. Pero obviamente todos los que tenemos un crédito hipotecario, todos los que tenemos una deuda en UEF nos vemos perjudicados. Pero también esa es la forma como llega la ciudadanía, pero tenemos que tener claro que eso tiene que avanzar. Primero agradecerle al ministro, tuvo la deferencia de venir a la comisión inmediatamente, fue inclusive idea de él estar presente y contarnos realmente lo que estaba pasando. Y dentro de eso es que se está haciendo una evaluación de lo que sucedió. El director del INE encontró estas irregularidades, se habla de manipulación de datos, luego se le informó al ministro y luego, primero se le informó a la PDI, se llamó al Ministerio Público y luego al ministro, y hoy día lo que se está haciendo es revisando la información y todos los antecedentes que tiene la institución. Ahora, si esto ocurrió en agosto-septiembre del año pasado, ¿por qué se tardó tanto en descubrir? Bueno, ya entramos en toda la parte más interna del servicio. Y también nos comentaba el ministro que durante el mes de febrero el nuevo director del INE generó una especie de departamento nuevo que hacía este tipo de revisiones. Y dentro de eso, terminado este análisis, se detectó este problema y obviamente se estaba buscando para ver si existe algún otro problema. Nos hablan de agosto-septiembre y bueno, todavía no tenemos bien los resultados ni los números, pero también el ministro de la comisión expresó que podía haber sido que ese de 0,1 aumento en agosto se hubiese compensado con un menos 0,1 en septiembre y eso estaban evaluándolo y también por supuesto revisar si son más meses. Una compensación intencionada. Pues mira, lo que pasa cuando se habla de manipulación y en eso el ministro fue bien enfático. Porque una cosa se puede decir, sabes que nos equivocamos, se equivocaron en los cálculos, la persona que tenía cierta cantidad de los números estaban malos, los que le ingresaron, pero ellos son bien enfáticos en hablar de manipulación de datos y están muy preocupados por lo sucedido. Porque además el INE es una institución que para nosotros es muy importante, nos da solamente el desempleo, nos da las cifras del INE, de todo lo que es el IPC, el IMASEC en el caso el de nivel país, el INACER en el caso de las regiones, todos estos índices que uno va registrando y uno lo ve como una institución muy seria, muy responsable. Y dentro de eso también yo te comento que, me acuerdo, yo en el primer gobierno del presidente Piñera yo era seremi de Economía en la región de Atacama y se habló mucho de un proyecto de ley para generar que el INE fuera autónomo, así una especie similar a lo que es el Banco Central hoy día, que fuera una institución autónoma a todos los poderes del Estado y en el fondo trabajara técnicamente sin tener ningún tipo de influencia política o algún otro tipo de cosas. ¿Se quedó el Ejecutivo con esta idea en el tiempo? Ahí hablo del Ejecutivo en general, porque sí, fue el primer gobierno del presidente Piñera, sí, después el gobierno de Bachelet y ahora nuevamente. ¿Se ha demorado mucho todo esto? Bueno, en el Congreso usted sabe que hay leyes que se demoran muchísimo. Bueno, ahora este proyecto está en el Senado y entiendo que el Ejecutivo, y el ministro lo dijo en la comisión, se iba a comprometer a colocar la urgencia al proyecto para avanzar en el Senado y entiendo que después debería venir a la Cámara de Diputados.
Ahora, esta autonomía en rigor, para que la gente lo entienda, ¿qué significaría? ¿En qué cambiaría el INE de hoy con un INE más autónomo? Bueno, yo creo que hay que, en similitudes, depende como que el proyecto de ley, por supuesto, y las cosas que se nos vayan a ocurrir a nosotros colocar como indicaciones o tener conversas con el Ejecutivo y llegar a acuerdos. Pero hoy día el Banco Central es una institución autónoma, tiene su gente, el presidente del Banco Central sí tiene una injerencia, lo nombra el presidente de la República, pero se le presenta creo que una terna. Hay todo un procedimiento que queda establecido dentro del proceso de autonomía, ¿ya? Y eso también te da más libertad de acción, que eso es lo que uno también busca, porque muchas veces cuando las cifras del desempleo están buenas, dicen, no, el gobierno está mintiendo porque las cifras son buenas. Cuando las cifras de desempleo están muy altas, están muy malas, el mismo gobierno dice, no, el INE hay que revisarlo, puede estar malo. Entonces yo creo que esa autonomía nos va a dar la libertad de tener un INE autónomo y poder confiar aún más en las cifras. Yo creo que nuestro INE, nuestro Instituto Nacional de Estadística, es una institución muy respetada y que además todos valoramos y que nunca hemos pensado en que nos estén engañando. Entonces este traspié que estamos viviendo ahora es muy complejo a nivel país y a nivel internacional, y yo creo que lo importante es poder avanzar en este proyecto de ley y tener realmente una institución autónoma. Ahora, esta adulteración de cifras, y lo comentábamos hace un rato atrás con el diputado Velázquez, él decía que desde su punto de vista no hay aquí una intencionalidad política, pero claramente hay una manipulación que favorece a un determinado sector económico por sobre, digamos, la generalidad, la gran cantidad de los chilenos. ¿Usted comparte ese juicio o podría haber acá cierto grado de situación política para justamente generar un efecto, una repercusión en la ciudadanía? No, yo creo que es totalmente al tema político. Es más, el gobierno está asumiendo este error y obviamente ningún gobierno le es fácil asumir esto públicamente y además es algo complejo, no es fácil. Yo creo que ahí no tiene ningún tipo de estrategia política, no hay nada de por medio. Sí, también he leído y he escuchado a los expertos hablar sobre el tema que obviamente esta diferencia en el IPC a las instituciones financieras las favorece claramente, pero insisto, yo creo que hay que evaluarlo porque en esta diferencia de más o menos también hay gente que se va a ver perjudicada, como también va a haber gente que se ve beneficiada. Obviamente al buscar los que son beneficiados puede haber alguna trastienda detrás, algo que se haya querido conseguir con el INE, pero cuando hablamos de un 0,1 también uno dice es bastante poco, pero ese 0,1 afecta, como te decía yo, en el cálculo de la UF, y muchos tenemos hipotecarios, tenemos créditos en UF y eso también afecta. Lo último, ¿qué mensaje se le puede dar a la ciudadanía? Que obviamente siempre queda muy alerta cuando se conocen temas como estos y piensa obviamente que se le está perjudicando de una u otra manera. ¿Qué se le puede decir? Bueno, por lo menos aquí somos 155 diputados, más los senadores, pero estamos trabajando en esto. Nos acercamos al Ejecutivo, el ministro estuvo presente y la idea es poder avanzar en este proyecto y hacer una institución que sea, el Instituto Nacional de Estadística, sea autónomo y poder seguir confiando en esta institución y que realmente nos entregue estos datos, porque estos datos nos van sirviendo para muchas cosas del día a día, para tomar decisiones y para poder seguir avanzando como país. Diputada Cid, le agradecemos el haber estado junto a nosotros hoy aquí en Puntos de Vista. Muchas gracias a ti también por invitarme a esta instancia. La conversación, el diálogo, un tema contingente, un tema de actualidad, la situación del Instituto Nacional de Estadísticas y la adulteración de cifras en los meses de agosto y septiembre del año pasado, que están obviamente ahora como tema acá en el Parlamento y que van a dar pie también a una comisión investigadora. Nosotros dejamos hasta aquí este programa, nos reencontramos en una próxima oportunidad.